Buenas noches, licenciada. Le voy a hablar acerca del conocimiento y método. El conocimiento puede ser considerado como una representación conceptual de los objetos. En la mente de los hombres es una actividad intelectual que implica siempre una operación de abstracción. Todo conocimiento es conocimiento para un sujeto. Admitimos que en dicho sujeto el conocimiento se presenta bajo la forma de pensamiento, la cual podemos llamar de forma teórica. Su contraparte son los fenómenos de la realidad, los cuales son objetos exteriores o exteriorizados, sobre los cuales se detiene el pensamiento. Entre la teoría y la práctica hay una interacción del mismo tipo donde observamos el sujeto y objeto. El pensamiento se concibe como pensamiento de alguien y la teoría no es otra cosa que el pensamiento organizado y sistemático respecto a algo. Por otra parte, el objeto es un conjunto de hechos que, incluidos los pensamientos que se sitúan en el exterior de la conciencia. El proceso del conocimiento no es una simple y pasiva contemplación de la realidad. Esta realidad se releva cuando poseemos un instrumento teórico para aprender o para poseer los conceptos. Por ejemplo, si tomamos un trozo de hierro y lo manipulamos de diferentes maneras, podemos obtener una variada gama de conocimientos sobre el mineral o si estudiamos la historia de las instituciones de un país, conseguiremos una comprensión de su evolución política y social. Entonces le llamamos teoría a los conocimientos abstractos que obtenemos al investigar y los objetos de estudio es el producto que elabora nuestro intelecto. Solo teniendo un concepto claro del hierro podemos hablar de su composición o de sus propiedades físicas. La abstracción se aprecia en el análisis, la distinción y descomposición de las partes de un todo para comprenderlo de mejor manera. Es decisiva en la operación lógica, contraria, síntesis, obteniendo un criterio que nos indique qué elementos parciales debemos integrar. Método y metodología. La ciencia es un tipo particular y específico de conocimiento. Se caracteriza por una serie de cualidades para obtener un conocimiento racional, sistemático y organizado. Es necesario seguir un método, un camino que nos aproxima a esa determinada meta. El método científico es el conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener conocimientos científicos. El modelo pauta el trabajo general que orienta a la investigación y a la metodología. Abarca justificación y la discusión de su lógica interior. El análisis de los procedimientos concretos de la investigación. La palabra metodología de la investigación hace referencia a los pasos o procesos para indagación determinada para designar modelos concretos de trabajo que se aplican en una disciplina o especialidad. Este conjunto de procedimientos y recomendaciones se transmiten al estudiante como parte de la docencia en estudios superiores. La historia de la ciencia permite que el método permita construir el pensamiento científico. La ciencia no avanza por medio de un proceso mecánico, como si bastara con formular un problema de investigación, aplicar el método correcto y obtener el resultado apetecido. La investigación es un proceso creativo, plagado de dificultades, imprevistos
y de obstáculos de todo tipo. La única manera de abordar el problema del método científico en general es buscar las orientaciones epistemológicas, los criterios comunes que guían los trabajos de investigación. Como forma general, toda investigación parte de un conjunto de ideas y proposiciones que versan sobre la realidad, hechos y fenómenos y sus descripciones y explicaciones. Por más que esté persuadido de la verdad de estas proposiciones, no las podrán sostener hasta que de algún modo puedan ser verificadas en la práctica. Todo problema de investigación debe ser explicado en términos que permitan su verificación, su comprobación o rechazo mediante prueba de los hechos. Por ejemplo, si sostenemos que el peso del mercurio es de 13.6 veces mayor que el del agua, estamos en presencia de una proposición verificable, por cuanto es perfectamente factible, por medio de una sencilla experiencia, determinar que la afirmación se cumpla. En cambio, al decir Dios creó al mundo, no estamos frente a una afirmación científica, por lo cual no es posible refutar o comprobar lo dicho mediante la experiencia. La inferencia o razonamiento deductivo significa sacar consecuencias de un principio supuesto de tal modo que dichas conclusiones deberán ser asumidas como válidas si el principio también lo es. Por ejemplo, si se conocen algunas características óseas de los vertebrados, es posible reconstruir totalmente el esqueleto de un ictiosauro a partir de algunas pocas piezas. La inferencia opera en la investigación de esta manera. Una vez formulada una hipótesis, se deduce de ella posibles consecuencias prácticas que a su vez son sometidas a verificación. La hipótesis misma no se confirma, sino las consecuencias deducibles. El conocimiento científico, para lograr sus propósitos, necesita de una metodología que cumpla con los objetivos utilizando una lectura estructural, analítica y crítica, valorando como instrumento para transmitir y comunicar una información comprensiva e interpretativa en todo tipo de textos, sean científicos, periodísticos y literarios. Los textos científicos explican un fenómeno con un desarrollo estructurado desde la introducción, desenvolvimiento y conclusiones con un vocabulario técnico y especializado. Los textos periodísticos narran temas de interés público, nacional o internacional, que parte de un encabezado, desarrollo y remate, en donde se destaca qué, cómo, cuándo y por qué sucedió el hecho o acontecimiento. Los textos literarios, además de comunicar, utilizan la estética y la fantasía a través del modo de pensar del autor, quien apela a su imaginación para desarrollar lo que quiere transmitir utilizando figuras literarias para impactar en las sensaciones y emociones del lector. Gracias, Licen.